Quiero primeramente agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, a la Comisión de Ley de Contrataciones del Estado por esta invitación y también a la Asociación Peruana de Consultoría, a la cual tengo el honor de conformar la directiva. Creo que hemos tenido una jornada bastante interesante. Hemos venido escuchando desde la mañana varias exposiciones muy brillantes y yo voy a tratar de, por el poco tiempo, de resumir. Yo estoy dejando la exposición para que sea compartida, de manera que voy a tratar de ser un poquito más ágil y dejar sobre todo remarcada algunas ideas o algunas cosas que hayamos no digamos profundizado totalmente, ¿no? Yo voy a tocar el tema de limitaciones de consultores por la normativa actual. ¿Por qué estoy tocando este tema? Yo soy consultor de obras, ¿no? Tengo más de 30 años de consultor ya de obras. O sea, he estado en varios, digamos, participado en licitaciones de varios gobiernos, ¿no?, que han estado en nuestro país, ¿no? Entonces he visto una serie de modificaciones que yo creo que ahora, cuando vaya a ir exponiendo, ustedes se van a dar cuenta por qué es que hemos llegado a esta situación que hoy en día la vemos y es increíble cómo hemos retrocedido en lugar de avanzar, ¿no? Limitación de los consultores de obras, ¿no? Porque hablar de consultoría ya es una palabra un poco desprestigiada, diría yo. Tenemos que especificar que estamos hablando de consultorías de obras. Y puedes ir avanzando. Ya. ¿Cuál es? El botón este grande para avanzar y este para retroceder. Ya. Tenemos que definir lo que es un consultor de obras, que nosotros tenemos aquí en el Perú la definición que nos da el máximo órgano supervisor de contrataciones del Estado, que es el OCE. El OCE define al consultor de obras aquel que brinda servicios altamente calificados en la elaboración de expedientes de obras y supervisión de obras. Y la Federación Panamericana de Consultores, a la cual también pertenece el APC, define la consultoría de obras como la ingeniería de consulta. Es el trabajo intelectual que pone a la tecnología al servicio de la sociedad. Es ejecutada por profesionales en el desarrollo de proyectos, participando en ellos desde su concepción y la definición de procesos y especialización de equipos hasta la supervisión y administración de obras que requiere su materialización para terminar colaborando en la puesta en marcha. Entonces vemos que hay una diferencia de conceptos entre lo que estamos manejando hoy aquí en el Perú y lo que se maneja a nivel latinoamericano, que es bastante coherente. El MEF ha definido el ciclo de proyecto, que es lo que manejamos todos hoy en día, es la preinversión, la inversión y la posinversión. La preinversión, ¿no?, ha sido trabajada desde este ciclo de proyecto de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública que se promulgó en el año 2000 y se pudo hacer efectivo a partir del año 2002, tenía 3 etapas, ¿no? Pero ahora se ha reducido y solamente ya estamos con las 3 etapas, pero en la preinversión estamos a nivel de perfiles, luego tenemos la inversión, que es estudio definitivo, ejecución, y luego la posinversión, que es la operación y mantenimiento. Los consultores de obras hoy están, digamos, enmarcados más en la parte de la inversión, o sea, en el estudio definitivo y en la supervisión, ¿no? Pero tenemos que
remarcar, porque ya se ha escuchado, que el estudio de preinversión es cuando nace la idea del proyecto, y lo que se obtiene del estudio de preinversión no solamente es una tasa interna de retorno o un valor actual neto, no, ahí se está partiendo las características importantes del proyecto, como es la ubicación, el inicio, los parámetros geométricos que van a definir ese proyecto. En el caso de obras viales, el número de carriles; en el caso de puentes, la ubicación. Sin embargo, hoy en día solamente se ha limitado la consultoría de obras a la ejecución de expedientes técnicos y supervisión de obras, ¿no? Remarcando esto. Creo que me pasé una. Estamos retrocediendo. Estamos avanzando. Está avanzando. Bueno, sí, pero... El botón de abajo para retroceder. Bueno, yo voy a hablar rápidamente también por la hora. Entonces, tenemos que dentro del ciclo del proyecto se ha limitado al consultor, al consultor en la etapa solamente de la inversión. Ya, sí. Esa es digamos, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas y OCE, se considera consultoría de obras solamente esa etapa de inversión. Pero ese es el principal problema en este momento, ¿no? Uno de los principales problemas. Tenemos nosotros, este es un pantallazo del OCE, donde hay 4 registros como para ser proveedores del Estado, ¿no? Tenemos el proveedor de bienes, de servicios, ejecutor de obras y consultor de obras. Entonces, el OCE maneja todos los registros, tanto para todos los servicios que tiene el Estado. Entonces, el problema nace justamente en este nacimiento del proyecto, porque los perfiles son encargados como sin una simple consultoría. Tenemos casos como la carretera central, donde no se han analizado todas las alternativas y hoy se ha encargado a un PMO extranjero para seguir viendo nuevas alternativas, ¿no? También hemos escuchado que las obras se paralizan por expedientes técnicos deficientes. Aquí quiero profundizar un poco y analizar, ¿no? Ya se ha hablado de los costos subvaluados de los estudios. Tenemos que los estudios definitivos están costando menos del 1%, que los estudios de preinversión son realizados por consultores que no son consultores de obra, que son simplemente empresas consultoras que han ganado la licitación por facturación. También tenemos el problema de los términos de referencia que no han sido los más adecuados y interferencias. Existen factores que yo he escuchado hasta en el Congreso hablar de que los expedientes se copian. Bueno, aquí no vamos a hablar de este tema porque son temas ya de corrupción que sucede mayormente en provincia, pero un expediente técnico obligatoriamente tiene que partir de los parámetros con los cuales se aprobó el perfil, o sea, el inicio, el fin, el número de vías, todo. Entonces, si el perfil no ha sido bien desarrollado, ya tenemos un problema en la ejecución del expediente técnico. Sumado a ello, tenemos el problema de que la actual ley, la actual normativa, llega a multar hasta en 20% a los consultores. Entonces, les aplica un desfinanciamiento que afecta indudablemente con la calidad. Luego, otro tema, estos contratos son a suma alzada, distintos a los otros contratos de supervisión. ¿Qué significa? Que no se está pagando por una mayor exploración. Si uno requiere una mayor exploración, la tiene que hacer. Yo acabo de tener un caso así para el puente San Francisco que estamos diseñando en el Brain, donde solamente se pagó o se presupuestó en los términos de referencia
4 exploraciones, pero finalmente hemos tenido que hacer 6 exploraciones con diamantina hasta más de 60 metros. Eso no lo reconoce la entidad porque es una subalzada. Nosotros podríamos ir a un arbitraje, pero como ya sabemos, los arbitrajes, 1, demoran mucho, y 2, son procedimientos que de verdad se requiere un apoyo muy, muy fuerte en la parte legal. Entonces requiere una inversión muy fuerte, y mientras uno va teniendo el problema del arbitraje, tiene el problema del plazo de la obra que debe culminar. Entonces, esa modalidad de suma alzada no es conveniente para los estudios, porque lo que se tiene que pagar es una ingeniería de detalle, ¿no? Y como decía en la mañana, ingeniería que no se paga, ingeniería que no se hace. O sea, es lo más lógico. O sea, como funcionario, si bien es cierto, tienen la espada de Damocles atrás a la Contraloría, que le dice, tú tienes un término de referencia, pero también no se puede, sobre el perjuicio del consultor, ¿no?, forzarlo, y le ejecutan una carta de fianza para que haga lo que técnicamente debió estar en los términos de referencia, pero bueno, o sea, también los términos de referencia son una referencia, o sea, tenemos que primero poner la técnica por delante, pero no, o sea, se ha dejado la técnica y se ha ido a la forma legal. Entonces, ese es el gran problema que tenemos los consultores. Luego, cuando se empieza la consultoría, se hace una programación para ir a campo, y en ese momento no hay, o están liberados los terrenos. Hoy en día, cuando uno va a campo y hace el trazado, o saben que por ahí va a ir al puente, a los 5 meses ya cambiaron el uso, que era agrícola, lo cambiaron a zona urbana, ya se llenó la población y ya comenzaron a construir interferencias, y es increíble, porque hoy en día es bien fácil que simplemente un posesionario pida su instalación de luz con medidor, y lo hacen rapidísimo, simplemente con un documento de posesión. Entonces, el consultor, cuando está terminando su proyecto, tiene una serie de interferencias que no las vio al inicio, y las tiene que volver a colocar en su proyecto, y es una cosa de nunca acabar. Entonces, eso no está normado en los términos de referencia, y el consultor finalmente es el que sufre económicamente las consecuencias, el mayor plazo y la multa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el proyecto se culmina, se aprueba y va el contratista de obra? Generalmente ha pasado 3 años, la situación cambió. Entonces, le comunican al consultor, señor, hay esta interferencia, o hay usted no ha considerado este cable, y el consultor muchas veces o no está, o no puede ir a la zona, o han pasado más de 3 años y no puede responder a eso. Mire, yo tuve un caso, el puente Pisac, ¿no? En el año 2010 colapsó, nosotros hicimos el estudio el 2011, el 2012 fue un contratista, y el contratista, el puente era con pilotes, y el contratista había excavado para colocar los pilotes, algo absurdo, porque los que saben de pilotaje saben que la máquina pilotea desde la superficie. Sin embargo, a mí me llega, ¿no?, una carta indicando que el proyecto está mal y que no se ha considerado un acceso para que entre la máquina perforadora. Entonces, yo cuando me acerco al ministerio, la verdad que me aterré cuando me contaron que habían excavado al nivel del cabezal del pilote, porque justamente se diseña pilotes para pilotar de arriba y no afectar, ¿no?, el suelo, no excavar, porque esa zona era zona urbana y encima tenía el río Vilcanota ahí nomás. Entonces podía haber colapsado toda esa zona y luego irnos a juicio todos, ¿no? Entonces es un problema de lectura de planos, es un problema de que se demora mucho tiempo el contratista y no hace de repente las consultas. Yo tuve que agarrar un vuelo, ir e inmediatamente paralizar la obra y decir, no, tienes que volver a rellenar y volver a hacer tu procedimiento constructivo. Pero no todos los consultores pueden hacer eso. De repente no están en el país, o tantas razones. Entonces es fácil decir, se paralizó la obra por deficiencia del expediente técnico. Claro, porque eso es lo más, digamos, el que no sabe responder, no está para defender su proyecto, le chancaron eso, que es el expediente técnico, ¿no? Y en otros casos, bueno, en provincia sucede muchas cosas extrañas que, bueno, ya no son cosas técnicas, ¿no?
El año 2022 fue que se hablaba de obras paralizadas. Teníamos una serie de obras. Este año se dicen 1.879 obras paralizadas y todas tenemos este tipo de problemas. Entonces, el tema de la paralización de obras, como explico, tiene varias aristas. No es tan sencillo decir un expediente está mal si toda nuestra normativa nos está empujando a que digamos, haya este tipo de consecuencias. Miren, tenemos un caso de limitación del consultor, que es la categorización. Se ha categorizado a los consultores y solo se considera su experiencia de los últimos 10 años. ¿Desde cuándo? Desde la ley 30225, con su reglamento y sus directivas y sus bases estándar, más o menos ha sido el año 2014 que se promulga esta ley. El año, yo acá he hecho un pequeño cuadro de también lo que hemos estado escuchando en el día. Antiguamente había tres órganos, ¿no? El Consulcov, el CONASUCO y el CADELI. Para los que son de mi época todavía se acordarán. De ahí se unió todo, porque se dijo que se necesitaba un tribunal para que atienda todo, ¿no? Y no esté separado. Entonces, eso se promulgó y así nació el CONSUCODE, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto fue lo que, digamos, cambió ya las reglas de juego, digámoslo así, ¿no? Entonces, el 2014, después de varios cambios, se promulga la ley 30225 y el 2007 se crea el OCE y luego el 2014 se promulga la ley 30225. Fue sin duda un aporte de esa ley porque necesitamos un nivel de solución de conflictos que fue el arbitraje y tuvo un éxito porque se solucionaban problemas que antes iban al Poder Judicial. Hoy hemos avanzado después de tanto conflicto y tenemos la Junta de Resolución de Disputas que es previa a ese paso. Se ha avanzado y creo que es ahora importante y se ha escuchado aquí hablar por los expositores presentes que debería tenerse esta JRD también para la consultoría. Bueno, esto creo ya lo dije. Acá hay un recuento que les estoy dejando de la creación del OCE y bueno, al OCE le dieron facultades, ¿no? Y dentro de sus facultades estaba emitir directivas. Dentro de esas directivas era emitir sus modificaciones, bueno, y tenemos actualmente, esta es el texto único ordenado de la ley 30225 vigente hasta ahora y es con la que contratamos, ¿no? Bueno, aquí ha habido una historia, ¿no? Que estoy dejándola. Bueno, ha habido recomendaciones de entes extranjeros para que se emitan ciertas directivas. Es así que se emite la directiva en el año 2016, la 016-2016, donde se categoriza por primera vez a los consultores. Y es por esa razón que muchos ingenieros que tienen experiencia, que han construido puentes, carreteras, edificaciones, hospitales, no pueden contratar con el Estado como consultores, simplemente como empleados de empresas consultoras, porque no les han validado su experiencia. Al principio se pidió 10 años, luego se ha bajado. Pero es como fue el año 2016, pasaron varios años y entonces esos ingenieros o esas empresas ya no pudieron trabajar. Aquí hay una brecha, entonces se ha reducido la cantidad de consultores que teniendo experiencia como consultores no han podido contratar. Coincidentemente ese año, el 2016, bueno, un poquito antes, el 2015, salieron varios paquetes de puentes y acá ha estado el ingeniero Jack López y se acordará también, porque en esos paquetes de puentes también la normativa cambió coincidentemente justamente para esos puentes y también se les dio colegiatura a muchas empresas españolas, o sea, todo coincidió para que las empresas españolas contraten esos paquetes de puentes que luego esos paquetes de puentes han tenido problemas con las conocidas empresas del Club de la Construcción.
Entonces tenemos que analizar que esta directiva sacó del camino a los consultores y muchas empresas consultoras peruanas, ¿no? Y no puede ser que solamente se califique 10 años. O sea, eso es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Hay en la directiva que se ha vuelto a actualizar el año 2020, se han puesto los montos topes para las consultorías de obras, que también le estoy dejando. Y si usted es un ingeniero, un consultor, joven o mayor, pero tiene que demostrar que tiene una especialidad para tener una categoría. La A es que no tiene experiencia y solamente contrata 8 ITs, que con 8 ITs no se hace un expediente. La B tiene que haber facturado un monto de 400.000 para que le den una categoría B. La C, un monto de 4 millones en ese periodo. Ahora están, digamos que dando más tiempo, ¿no? Desde la colegiatura o desde la creación de la empresa, y de 20 millones y para que pueda trabajar sin limitación. Entonces, esto es una restricción que tenemos actualmente los consultores. Este es el cuadro del año 2023, que lo pueden revisar. Entonces, estas directivas ponen límites a los consultores, han categorizado y no se pueden consorciar una categoría con otra de manera que pueda uno avanzar, ¿no? Entonces, ya y se da peso a la facturación, más, no tanto peso a la experiencia, sino a la facturación, que no sabemos realmente cuando vienen empresas extranjeras cómo traen su facturación. Incluso las traducciones no se pueden verificar bien. Y los ingenieros o las empresas peruanas se ven obligadas a consorciarse para poder contratar, ¿no? ¿Qué va a pasar? No va a haber consultores a futuro. O sea, esto no solamente es una crisis, este es un problema que el 2015 ya se veía. Y muchos hemos venido al Colegio de Ingenieros, hemos venido con varios ingenieros a advertir, porque yo realmente felicito a este comité, porque es la primera vez que se está hablando tal cual y se está diciendo las cosas que deberían haberse dicho, y que el colegio no solamente es un gremio, sí, que nos hermana o nos capacita o puede regular el ejercicio, sino que tiene un deber con la ciudadanía, porque son los ingenieros los que conocen de la infraestructura. ¿Quién le va a decir a la ciudadanía si esos viaductos pueden resistir un sismo de 6, 7, 8 grados? ¿Quién? Los ingenieros. Entonces, nosotros tenemos esa obligación como colegio de ingenieros, y realmente felicito a este comité. Bueno, también tenemos la restricción de las bases estándar. Las bases estándar han sido emitidas también en el año 2016, y en estas bases tenemos que se indica que se va a uniformizar, ¿no? ¿Por qué? Porque también se tenían bases donde habían cosas extrañas, donde a veces se decían, oye, están pidiendo un marciano. ¿Por qué? Porque pedían una experiencia, por decir, a 5.000 metros, con una carretera que tenga tal cosa, o un puente que tenga esto, o sea, cosas que solamente eran para alguien especial, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a estandarizar. Sí, pero al estandarizar también comenzaron y pusieron unas vallas que son realmente, uno las puede leer y puede decir, sí, es interesante tener los ISO porque eso te ayuda a mejorar tu empresa, pero no eran ISOs de calidad, porque hubieron ISOs de calidad. No, estos ISOs eran ahora voy a explicar, pero aquí estoy presentando la página web del OCE y van a ver una serie de bases estándar que es difícil de hacerles un seguimiento si uno realmente no se vuelve experto. O sea que hay que tener ahora una profesión para ser experto en contrataciones del Estado, porque si no, no puede contratar. En esas bases ya se cambió lo que era la experiencia que uno le pedían en determinado proyecto, y se puso otros factores añadidos, como vamos a ver, que es la capacidad legal, la capacidad técnica. ¿Qué es la capacidad legal? La categoría que tenías. Si tú no tenías categoría D, B, C, automáticamente tu sobre a un costado. Así hubieras hecho el billing, pero si tú no tenías esa categoría, ni te miraban el sobre.
Luego en la evaluación ya entraba ya la experiencia de la especialidad, pero a nivel de facturación y la metodología, y aquí entran otras variables que realmente no tienen, digamos, que ver en el diseño propio del expediente o del proyecto, que es la sostenibilidad ambiental, la protección, desarrollo humano, integridad, contratación. Y bueno, yo estoy aquí adjuntándoles las últimas bases, que lo voy a pasar, que son estas, ustedes las pueden ver, ¿no? Y aquí se pide justamente la experiencia de los últimos 10 años, aquí están lo que se está pidiendo como personal clave, y bueno, ahí no leo bien, ya. Bueno, todo ese puntaje finalmente se evalúa y se califica a 100 puntos y luego con el precio se hace una ponderación. Entonces, cuando a veces nosotros, los consultores, un poco más de más experiencia y haber pasado por tantas leyes, hemos ido al OCE a decirle, señores, ¿por qué ustedes están colocando esa calificación de, por ejemplo, la no violencia contra la mujer, el certificado de la no violencia contra la mujer? ¿Por qué están colocando el certificado de huella hídrica? Y la respuesta era, no, pero solamente le hemos dado 2 puntos. Pero es que esos 2 puntos determinan al ganador, porque la mayoría de las veces es un sorteo, o sea, llegamos a los 100 puntos y nos sorteamos. Entonces, el que tenía el certificado ya era el ganador. Y miren, yo siendo mujer no he podido sacar el certificado de no violencia contra la mujer, porque solo lo dan a empresas y por determinadas épocas del año. Miren cuán absurdo es la normativa que tenemos. O sea, no estamos avanzando, digamos, en algo que vaya a ayudar al expediente técnico, sino estamos dando la buena pro a empresas que han tenido estos ISOs que demoran en gestionarse, lo han tenido antes, ¿no? Hay suertudos, pues, que tienen esta información en el momento oportuno. Bueno, ¿qué ha pasado? Ya sabemos la historia, el problema en que estamos ahora, y yo les voy a dejar acá algo bien lúdico, bien bonito, y quisiera que cuando tengan tiempo lo puedan ver, que es una matriz que hemos elaborado, digo hemos porque yo trabajo también con otras personas, y esta es una matriz donde está todo lo que se está pidiendo, y con colorcito se ha puesto los cambios que ha habido a través de los años. Entonces, llama la atención, fíjense, cómo antes pedían experiencia de la especialidad, de la actividad, y a partir del año 2016, cuando el OCE tiene ese poder de sacar esas directivas, ya no lo piden. Piden otras cosas, te piden la categorización. O sea, si no te categorizaste, que era duro, porque había que presentar documentos que tenían que decir, el documento tenía que decir todo bien explicado, resoluciones, y si no las tenías, no te lo daban, ¿no? Entonces había empresas o ingenieros que tenían documentos pues de 10, 15 años, ya no les valía. Entonces, el que se había categorizado y había hecho su trámite, podía contratar. Y el puntaje le daban, como está ahí en rojo, le daban a estos nuevos certificados. Y eso se ve claramente que es a partir del año 2016, 17, 18. Entonces yo les dejo esto para que lo puedan ustedes corroborar y hablar con la gente que ha trabajado en licitaciones. Entonces, ¿por qué hubo este cambio? ¿Por qué se sacó a muchos consultores del mercado, no? Bueno, entonces, miren, el tema de los ISO, si bien es cierto, los ISOs de calidad, que son buenos, también se quitaron y se pusieron otro tipo de ISOs, pero en principio yo les voy a contar de que en esa época vinieron empresas extranjeras y presentaban en las licitaciones los ISOs de sus empresas que estaban en el extranjero. O sea, mira lo absurdo, ¿no? Porque si yo voy a presentar un ISO de gestión de calidad o algo, es porque mi empresa o acá lo está practicando. ¿Para qué sirve en una licitación un ISO de su empresa que está en otro país? Sin embargo, fue validado. Bueno, todo esto costó mejorar, ir a esta parte competitiva, trabajar, pero vemos que no es suficiente. ¿Por qué? Porque muchos de estos ISOs que la verdad han estado de adorno, porque luego cuando ya nos hemos enterado de la situación, hemos visto que las empresas que tenían esos ISOs antisoborno luego estaban denunciadas, ¿no? En el caso
de los puentes, ¿no? Los puentes en el año 2015 se empaquetaron. Entonces, había ingenieros de mucha experiencia, pero habían construido pues puentes, digamos, en los últimos 10 años, pero que sumado no le daba lo que pedían, era el paquete de 5 o 6 puentes, pero multiplicado por 3, porque te pedían 3 veces la experiencia. Entonces, los consultores prácticamente no podían participar. Eso fue lo que pasó, pero también hubo estos contratos fueron como concurso oferta, entonces vinieron empresas extranjeras donde ellos podían presentar su facturación y no le pidieron la experiencia al consultor de obras. Así se contrataron esos puentes en el año 2015-2016. De manera que desde esos años es bastante restrictivo la participación de los consultores. Ahora tenemos los contratos de gobierno a gobierno, que ya han hablado bastante y sabemos que no es pues la solución a los problemas, ¿no? Pero hay un tema acá que sí quiero tocar. Miren, los consultores que entran a trabajar les dan consultorías pero fraccionadas por especialidad. Entonces, esos consultores, si bien es cierto, tienen trabajo que necesitamos trabajar, esa experiencia no va a servir luego como para una consultoría de obra completa. Ese es otro problema, aparte del subcontrato, ¿no? Y entonces, bueno, yo estoy hablando desde mi punto de vista, como la limitación, ¿no? Bueno, para redondear, ¿no? O sea, los contratos de gobierno a gobierno no han sido lo que se esperaba, no se ha cumplido el plazo, no hay la transparencia y en muchos casos se ha triplicado o cuatriplicado el costo. El Hospital Lorena empezó costando 250 millones, tuvo un problema, o sea, estaba casi terminado, faltaba implementar el equipamiento y parte de la infraestructura había fallado. Pero hoy en día, en la exposición que han hecho la PMO de Francia, ha mostrado que ahora requieren 900 millones, más de 900. Entonces, ¿por qué? Tampoco se sabe, porque ellos simplemente dan títulos, ¿no? Como que infraestructura, 100 millones, riesgo, tanto, o sea, lo dan por rubros, pero no dan detalle. Entonces, o lo tomas o lo dejas, en otras palabras, ¿no? Se dice que no hay adicionales. Claro, no hay adicionales porque no hay un presupuesto. ¿Con qué lo vas a comparar? El presupuesto lo sacan al final, ¿no? Bueno, yo he escuchado también mucho de que se hacen los contratos de gobierno a gobierno porque hay mucha corrupción en el Estado. Y miren, la Contraloría constantemente hace denuncias, no solo a funcionarios, a todos los involucrados. Y realmente los funcionarios, para evitarse el proceso, no te aceptan adicionales que ellos saben que se requiere, pero no lo aceptan porque tienen temor. No aceptan ampliaciones de plazo y todo lo han burocratizado. O sea, todo es documento tras documento, entonces los proyectos demoran 2, 3 años, ¿no? Sin embargo, lo tenemos que decir, la Contraloría nunca alertó los principales problemas de corrupción. O sea, estamos hablando, ¿no?, de otra cosa, o sea, otra corrupción, ¿no? Entonces estamos persiguiendo, ¿no?, a la gente y la han vuelto temerosa, no ejecuta, no avanza, pero el elefante está en otro lado y no lo miran. Se ha judicializado la ingeniería, ¿no? Hoy en día los funcionarios ven que todo esté completo, los términos de referencia, y los términos de referencia son una referencia y a veces copiados porque son modelos ya, ¿no?, que debes cumplir. Y no se va al fondo. Miren, hay casos que la Contraloría dice, yo lo he visto, ¿no? O sea, ya cumplió el tope del plazo de la multa y el funcionario, por temor, le resuelve el contrato estando al 98% de la obra. ¿Y saben lo que le va a costar al Estado hacer el saldo de obra, volver a contratar esa obra? Después de 2 años, 3 años que ha habido lluvia, inundación, se ha corroído el fierro, no le va a costar 2%. Sin embargo, tenemos ese absurdo hoy en día, porque la Contraloría ve eso, o sea, ve la manera de sancionar al funcionario. Y así tendría para contarles más casos absurdos.
¿Por qué? Porque también ellos reciben bonos. O sea, ellos reciben bonos por sus denuncias. Tenemos varios ingenieros que han venido al colegio a pedir ayuda y tiene que implementarse. Por favor, hago un pedido al decano y a la decana también, tanto departamental como nacional, ingeniero Roque y a la ingeniera María Ponce, para que se implemente la Defensoría del Ingeniero. Hay tantos casos de verdad tan tristes. Hablamos de destrabar obras, pero hablemos de no trabarlas. Quiero decir la frase que escuché en la pandemia al ingeniero Sagasti, cuando hablaba con el ingeniero Felices. Dice, el Perú es un país que exporta ingenieros e importa ingeniería. O sea, somos un país que tenemos la capacidad técnica desde la época de los incas. Cuando hablan de los ferrocarriles, me dijeron el otro día, pero si los ferrocarriles lo han hecho los extranjeros. Henry Mays quería hacer el ferrocarril con 6% de pendiente y los ingenieros del cuerpo de ingenieros en ese momento dijeron que tenía que ser 4% y hubo una pugna, como vivimos hoy en día. Y no, porque era imposible hacer 6%. Y hoy tenemos nuestro ferrocarril central gracias a esos valientes ingenieros que tuvieron una lucha muy, muy difícil. ¿Por qué los peruanos, los ingenieros, no podemos ser protagonistas de nuestro propio destino? En nuestro país está todo por construir. Cuando yo hablo con gente a veces de otros países, por ejemplo los coreanos, vienen acá y les gusta el país. ¿Sabes por qué les gusta? Porque todo está por hacer. Ellos en su país no hay casi nada por hacer. Acá está todo. Y el ingeniero, por naturaleza, es el constructor, es el llamado a liderar estas obras. Miren, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha sido el peor desastre que hemos visto, que no solo ha costado dinero, ha costado vidas. No sabemos nada, pero hay un tema, o sea, ¿por qué no hemos tenido directores? No solo ahí, ¿no? Sino en las otras, en el terremoto que hubo de Pisco, ¿no? O sea, no llamaron a los ingenieros. Ha habido directores, ¿no? Pero no han sido ingenieros. Entonces, conversando con un doctor muy renombrado, me dijo, la ley no es mala. No, la ley no es mala, esto lo he sacado, yo no soy abogado, hablo de la ley porque me toca, pues me afecta, ¿no? Dice, la ley no es mala, es necesaria. ¿Qué sería del mundo sin las leyes? Pero no podemos olvidarnos de que la ley se hace para ayudar la convivencia del hombre. Y también, ¿no? Nuestra normativa de la ley de contrataciones debe ayudar a que se cumpla con la ejecución de los... Bueno, no sé si lo puedes poner. Yo lo voy a leer. La normativa de la ley de contrataciones debe ayudar a que se cumpla con la ejecución de los proyectos de forma justa y evitar disputas que lleven a la paralización de obras. La ley está hecha para que se ejecuten las obras, no las obras para que se ejecute la ley. Bueno, y esta es mi última diapositiva, no sé si la van a poder poner. Y al final, a ver. La última. Ya, sí. La frase es, la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Lo dijo Jesús de Nazaret. Gracias.